Y bueno, pues es un poco, habla del mismo tema. Lo único que esta parábola tiene varias características importantes, pero una que las une es que la parábola de los talentos habla del fruto exterior y la parábola de las 10 vírgenes habla de las cuestiones interiores, ¿no? El fruto interior es algo que no se puede simular, ¿no? Que finalmente dice la palabra que Él escudriña la mente y los corazones, ¿no? Entonces, finalmente esa cuestión interior la puede ver solamente Dios. En algunos momentos nosotros damos fruto de eso que hay en nuestro interior y podemos vislumbrar en algunos de nosotros algunas cuestiones. La parábola en sí, los que ya la han leído, pues tiene un mensaje importante. Sin embargo, el mensaje tiene una dirección específica hacia cierto grupo de personas en este mundo. Y bueno, vamos a leer la parábola que está en Mateo. Mateo 25:1, por favor. Vamos a leer toda la parábola para de entrada poder ubicarnos qué es lo que vamos a estar hablando, estudiando. Y dice: parábola de las 10 vírgenes, número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y bueno, pues tenemos aquí ya algún panorama, ¿no? Algunos ya lo han leído. Sin embargo, a veces el panorama es sorprendente, porque sin duda es una exhortación a todos, pero sin embargo, teológicamente, la parábola no está dirigida exactamente a nosotros, como ven, sino está dirigido a los judíos que después de la venida de Cristo aún no creen. Fíjense. Sin embargo, si hacemos una paráfrasis el día de hoy, que es válida la paráfrasis en el sentido de enseñar los principios cristianos, podríamos aplicarla prácticamente a nosotros mismos, aunque teológicamente dije que es dirigida ¿a quién? A los judíos, ¿no? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta y estudiar un poco, porque finalmente si la leemos así, pues la entendemos que nos está hablando a nosotros. Si decimos aquí, entonces, el reino de los cielos, ¿qué dice? Será semejante, ¿no? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante ¿a cuántas? A 10 vírgenes, ¿no? Las 10, el número 10 representa muchas cosas en la Biblia. Representa los 10 mandamientos, representa 10 ministros en la reunión de las sinagogas. Por decir, en una sinagoga en el Antiguo Testamento no podía haber una reunión, o se tomaba como una reunión si había al menos 10 personas, ¿no? 10 personas escuchando la palabra, 10 hombres estudiando la palabra. De lo contrario no era una sinagoga, ¿no? Sin embargo, también están los 10 mandamientos. El número redondo y completo en la Biblia es el número 10. Y también está el número de hombres para comer el cordero. Cuando hablamos de comer
la cena del Cordero, dice que hay 10 hombres, sin embargo tampoco significa que solo 10 comerán la cena del Cordero, pero sin embargo lo menciono para que vean el simbolismo que maneja, ¿no? Que no tan solo decimos, bueno, ¿y por qué no 9 o por qué no 11, ¿no? Si no maneja ese número, entonces es un número simbólico, pero no lo vamos a tomar tampoco como un número en el cual que solamente 10 personas que comerán el Cordero, ¿no? En la cena del Cordero, nada más es un número simbólico. Sin embargo, hoy no nos vamos a introducir en esa parte. Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Si vemos, son 10 vírgenes y habla en general, un número 10 habla de un todo, ¿no? Eso se refiere a todos los judíos, pero también si lo hacemos simbólicamente, también se refiere a todos, ¿qué? A todos nosotros, ¿no? También está aplicado. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no hay una exclusividad, aunque habla de 10, pero habla de un número redondo, de un todo, ¿no? Entonces podemos ver en el versículo 2 que dice, 5 de ellas eran ¿cómo? Prudentes y 5 eran insensatas. Eso habla de, en algunos momentos la interpretación directa, brincándose un poco la parte teológica, podríamos pensar, y hay quien lo enseña directamente a la iglesia, y es válido, sí se puede enseñar directamente a la iglesia, pero sí es bueno explicar que esta parábola no es dirigida ¿a quién? A nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, como una enseñanza en principios bíblicos, se aplica perfectamente a la iglesia, pero no es algo que te digan que es dirigida a nosotros, no está dirigida, ¿sales? Ahora, dice, 5 de ellas eran prudentes. La prudencia podemos definirla como personas provisoras, personas que previenen, ¿verdad? Muchos de nosotros somos prudentes hoy en día, pero también hay muchos que somos, ¿qué? Insensatos, eso quería decir imprudentes, ¿no? Por decir, 5 insensatas, dice. Insensatas definidas del lenguaje original, dice olvidadizas, dice estúpidos o estúpidas, dice así la palabra. Se oye fuerte, ¿no? Me decía mi esposa, oye, ¿pero vas a decir eso? Digo, pues es que ahí dice, ¿no? Ahora sí que yo no digo ahí dice, ¿no? Descuidadas, fíjense. Ahora, algo que quiero que vean es que habla de personas prudentes y de personas insensatas. Fíjense cómo es en la vida, cómo es que somos, y cuando hablamos de una persona olvidadiza, yo quisiera hacer una pregunta. Observen, ¿qué será más importante hoy en día? ¿El comer o el vivir? O sea, hoy si tendrías que resolver la vida de tu hijo, decirle, a ver, ¿le voy a dar de comer hoy o le salvo la vida hoy? ¿Cuál sería? Digo, vamos en grado de importancia. Sería vivir, ¿no? ¿Sí o no? Exacto. Entonces, tendríamos que invertir en ese momento nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestros pensamientos, todo en poderle salvar la ¿qué? En salvar la vida, ¿no? ¿Sí o no? Eso sería lo lógico y lo correcto, observen. Sin embargo, cuando nosotros la vida nos confronta para resolver la vida de manera inteligente. Algunas personas podrían decir, sería más importante darle de comer. Entonces le darías de comer hoy, pero en poco tiempo, en unos minutos, unas horas más, moriría tu hijo. ¿Qué sería más inteligente? ¿Hacerlo primero o lo segundo? Lo primero, porque primero le salvo la vida y luego dice, bueno, y ahora veo a ver cómo le doy de comer, ¿no? ¿Sí o no? Pero si le doy de comer y luego no le puedo salvar la vida, entonces sería algo tonto, ¿no? ¿Sí o no? A eso se refiere entre imprudente e insensata ese ejemplo. Nuestras vidas van marcando y haciendo una analogía de lo que estamos viendo. Podríamos pensar que en la iglesia habría gente imprudente y gente, ¿qué? Insensata. Pero si vemos, los prudentes son aquellos que previenen, ¿no? Hoy les puedo decir que nuestras vidas están jugando entre la vida y la muerte, entre la vida eterna y la muerte, ¿qué? Eterna. ¿Sí? ¿No estamos jugando la vida diario, sí o no? Sin embargo, muchos de ustedes son olvidadizos, no voy a decir la otra palabra, descuidados, ¿verdad? Sí, porque pues no la vayan a pensar que es personal el asunto. Pero se dan cuenta. Ahora, ¿cómo puedo descubrir esta parte? Fíjense, ¿qué será más importante hoy? Mi vida laboral, mis vacaciones, el descanso, invertir en un curso de capacitación para el trabajo, afinar y enseñar a mis hijos más en las cosas seculares. No estamos diciendo que no sea importante.
Si se dan cuenta, entre comer y la muerte, en el ejemplo que ponía, las dos cosas son ¿qué? Importantes, pero sin embargo una es más que más importante. Y podemos ver cuántas cosas nos ocupamos en nuestra vida, ¿sí? Y hoy estamos en un ejemplo de esto, pero no es un ejemplo, sino es la vida real. Hoy estamos en salvar nuestra vida o disfrutar las cosas de este mundo. ¿Sí estamos? Pero sin embargo, aunque sabemos y pensamos ser personas inteligentes, que sabemos las cosas, nuestros hechos difieren mucho de las cosas que realmente tenemos que resolver. ¿Sí se han dado cuenta en sus vidas? Muchos tomamos a la ligera nuestra salvación hoy en día. Sin embargo, si hoy les ponemos ejemplos a cada uno de ustedes acerca de una lógica y un discernimiento entre lo bueno y lo mejor, lo podrían hacer perfectamente. Pero sin embargo, cuando lo aplican a su vida, entonces no lo pueden hacer. Sin embargo, aquí podemos observar que a estas 10 vírgenes les pasaba lo mismo. Fíjense, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Quiere decir que la parábola asemeja a lo que sucede hoy en día, no tan solo a los judíos, sino también a ¿quién? A nosotros mismos, ¿no? Y esas 10 vírgenes, dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Quiere decir que ¿cuántos eran llamados a recibir al esposo? Todas. Ok. Sin embargo, ahorita vamos a definir qué es el esposo, porque muchos piensan que esas 10 vírgenes habla de la iglesia. Pero la iglesia no, la parábola no se refiere a la iglesia en sí. Observen, dice ahí que son ¿cuántas vírgenes? 10. Sin embargo, la Biblia habla de una sola ¿qué? Iglesia, no de 10. Habla de una iglesia sin mancha, una iglesia pura, una iglesia virgen. Sí, pero habla de una. La parábola habla de 10. Normalmente nos enseñan que esa parábola representa a la novia. La parábola en esas 10 vírgenes no representa a la novia. Aunque muchas veces la mayor parte que las hemos escuchado o nos los han enseñado, pensamos que se refiere a la iglesia como tal. No. Entonces podemos darnos cuenta que entonces las prudentes y las insensatas tendrían un destino finalmente, ¿sí o no? Sí. Tú y yo aquí el día de hoy puede haber gente prudente y gente ¿qué? Sensata, ¿no? Insensata, perdón. Entonces, cuando hablamos de esas dos partes, podemos ver que el destino es un lugar en el futuro. Lo veíamos la vez pasada en la parábola de los talentos. El alma de la iglesia, el conocimiento y el nuevo nacimiento. A eso se refiere entre la prudencia y la insensatez. Hoy la gente prudente está y es parte del alma de la iglesia, es parte del conocimiento importante de la Escritura en la vida de aquella virgen prudente, y también ha percibido el nuevo nacimiento. Esa es la diferencia entre una persona prudente y una persona ¿qué? Insensata. Vamos al versículo número 3. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas, observen. No tomaron consigo ¿qué? Aceite. Entonces dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. El aceite tiene una representación, fíjense. El aceite representa, 1, el Espíritu de Dios. 2, el conocimiento de la palabra de Dios. Esto quiere decir el nuevo nacimiento y el camino a la madurez cristiana. Esto quiere decir, en otra palabra sinónima a madurez, quiere decir la santidad en la vida del cristiano. Entonces, estamos hablando aquí que unas de ellas, las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite, observe, no lo tomaron. Quiere decir que es como muchos de ustedes están hoy aquí, ¿sí? Y no toman la enseñanza en serio. Eso quiere decir que no están tomando ¿qué? Aceite. Aunque se les es confrontada su vida con la palabra, porque la palabra produce el nuevo nacimiento, ¿qué creen? Están siendo tan insensatos o insensatas como esas novias, que no están rechazando ese nuevo nacimiento. Una persona que se niega a la palabra de Dios, que se sofoca, que se enoja por lo que la palabra de Dios dice, se está negando a que no se produzca un nuevo nacimiento, 1 o 2, o se está negando a que haya una madurez en su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que se está negando a la santidad, porque es a donde nos guía la palabra. Entonces, en ese momento estamos en este tema. La iglesia puede estar en esos momentos donde está siendo expuesta la palabra y el Espíritu Santo quiere provocar el nuevo nacimiento y morar en ustedes, o sea, llenar esa lámpara ¿de qué? De aceite. Sin embargo,
Unos andan en la playa, otros andan en el mundo, otros andan en las cosas de los hijos, del papá, de la abuelita, las pachangas, la vanagloria de este mundo, de esta vida, ¿no? Son los distractivos que pone el enemigo, porque es gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y entonces ahí hace esa representación cuando dicen, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces quiere decir que todos nosotros, si hoy hacemos una representación, aunque hablamos, y ahorita voy a hablar acerca de los judíos más adelante, qué es lo que va a suceder, pero lo quiero meter en el contexto que hoy vivimos, es que nosotros somos las 10 vírgenes, ¿sí o no? Todos, levanten la mano las 10 vírgenes, por favor. Todos levanten la mano, por favor. Perfecto, estaríamos todos, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿quiénes son las insensatas y las prudentes? Eso solo lo sabe quién. Es más, les voy a decir, en algunos momentos ni nosotros mismos sabemos lo que está sucediendo. Si ellas hubieran sabido lo que iba a suceder, ¿creen que se hubieran dado cuenta de ese momento? Eso quiere decir que esas 5 insensatas estaban adormecidas de su cerebro, ¿no? O sea, esas son aquellas que le dices, ¿tú quieres ir al cielo? Sí, a ver, levanta la mano, sí, quiero ir al cielo. Pero se ven tan dormidas que cuando Dios dice hacia allá, ellas agarran hacia acá. Cuando dicen a la iglesia, ellas se van a una pachanga. Cuando dicen lean la Biblia, ellas leen el Calimán. Sí, o sea, están dormidas. Eso define. Cuando les predican acerca de la importancia de estudiar, parece que les digan no vengan a estudiar. O sea, están adormiladas en sus mentes, ¿no? Así pasa en la iglesia y así pasaba con esas mujeres. Imagínense, podían haber llenado sus lámparas. Yo les pregunto, ¿ustedes pueden llenar sus lámparas del conocimiento de Dios? Pero están siendo insensatos. Pregunto, ustedes, si viene un arrepentimiento, cuando la palabra golpea mi vida, viene un perdón a Dios y un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, ¿puede venir un nuevo nacimiento en mi vida, sí o no? Pero algunos se niegan. Sí, peleamos con eso algunos. Yo un tiempo peleé. Y ahí en ese punto se encontraban ellas, en el estar llenando, ¿qué? Sus lámparas, en que ese nuevo nacimiento fuera provocado, en que cualquiera de estas situaciones pudieran suceder en sus vidas. Pero vamos a ver un poco más adelante. Eso quiere decir que esas mujeres, las imprudentes, las insensatas, su tiempo lo usaron de manera correcta o incorrecta. Incorrecta. Invirtieron donde no tenían que invertir y donde tenían que invertir, no invirtieron, ¿no? Ok, dice la 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Fíjense, aquí la vasija representa, pero bueno, voy a seguir leyendo ahí. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Observen algo, un detalle importante. Hay 5 prudentes y 5 ¿qué? Insensatas. Las prudentes traían vasijas y lámparas. Y las insensatas solo traían lámparas, mas no traían ¿qué? Vasijas. O sea, si empiezas a leer la parábola de manera detallada, te das cuenta que hay una diferencia. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿y qué quieren decir las qué? Las vasijas. Dile al que está a tu lado, ¿y qué quieren decir las vasijas? Muy bien, solo es un juego, amigos. Fíjense, ¿qué quieren decir las vasijas? Las vasijas representan el corazón, pero no tan solo el corazón, sino representan el nuevo nacimiento. Quiere decir que aquí todas son vírgenes, dice, ¿no? ¿Sí o no? Pero todos tienen lámparas. ¿Y todos pueden llenarlas? Sí. Ahora, ¿qué representa entre las lámparas, las que traen lámparas y las que no traen lámparas? Bueno, las lámparas es lo externo. Pregunto, ¿qué alumbra? ¿La lámpara o la vasija? La lámpara. ¿Sí observen? Ahora, yo ahorita los veo a todos y veo sus lámparas y todos se ven muy santos y obedientes a Dios. De hecho, se ven todos nacidos de nuevo. Yo los veo y se ven nacidos de nuevo todos. Pero eso es por la luz. ¿Por qué? Porque veo su Biblia, ¿verdad? Algunos los veo anotando. O sea, su apariencia se ve muy bien. Pero eso se llaman obras humanas. El hombre por naturaleza, cuando se trata de presentar, o tú llegas a la casa de alguien, ¿te presenta lo peor o lo mejor? Lo mejor. Hola, ¿cómo están? Bien.
Si yo voy a la casa de todos ustedes, todos me reciben y ¿cómo está, pastor? Bien. ¿Y usted cómo está? Bien. ¿Y usted? Bien. ¿Todos bien? Digo, bueno, estos cuates están re bien, todos. Ahora, observen, esa es una fuerza humana, un esfuerzo humano en representar que todo está, ¿qué? Que todo está bien. Yo espero que ninguno de ustedes practique el pecado, porque de entrada aquí se ven muy bien que no hay ninguna práctica de pecado. Ahora, nuestra voluntad humana representa esa lámpara que queremos hacer cosas para Dios bien, pero como no hay tanto aceite en la lámpara, entonces Dios produce un nuevo nacimiento en nosotros y nos pone una, ¿qué dijimos? Las otras, una vasija. Y la vasija es aceite extra. Eso quiere decir fuerzas extras para poder, ¿qué? Llegar hasta ese momento donde esas vírgenes se van a encontrar con los novios, porque no nada más es novio, sino los ¿qué? Los novios, ahorita lo vamos a leer. Esto quiere decir que esa vasija nada más la traen las 5 que son ¿qué? ¿Sensatas o insensatas? Ok, eso representa el Espíritu Santo, eso representa la fuerza. Un hombre obedeciendo la ley, ¿creen que pueda llegar y tener salvación? No. Pero una persona que ha sido llena del Espíritu Santo, que hoy no tan solo es tan grande la llenura, que no tan solo alcanza la lámpara, sino que necesita también una ¿qué? Una vasija para poder meter todo eso para que el aceite le alcance y eso no se apague hasta la venida ¿de quién? Del Señor. Aunque aquí esta parábola no habla exactamente de la venida del Señor, sino habla de la gran cena que habrá aquí, que ahorita voy a explicar. Pero sin embargo la aplicamos nosotros, que una vez que una persona está llena del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo, eso es lo que le va a dar la fuerza para poder alumbrar en el ¿qué? En el camino. Porque a estas vírgenes ahorita vamos a leer, las que no traían vasija y que aparte habían sido insensatas y no habían llenado sus lámparas de aceite, empezaron a ¿qué? A apagarse. Y vamos a ver más adelante. Ok, entonces las lámparas, el versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Esto es que tomaron aceite ¿en dónde? En su corazón, juntamente con las lámparas. Las lámparas representan lo bueno, lo externo, la mente, la religión. Por decir, nosotros nos ven salir aquí con una Biblia, ¿qué piensan? Que somos hijos de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Y nos ven con nuestra esposa así bien del brazo y dicen, ay, mira que se ven muy bien, alumbran bonito, ¿no? Pero resulta que cuando llegamos a casa, pues el aceite no alcanza. Cuando llegamos a nuestros trabajos, el aceite no alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido un nuevo nacimiento, solamente somos lámparas con un poco de aceite. Y ese aceite, ¿cómo llega a nuestras vidas? Con el remordimiento. A veces dices, ay, no, pues qué mala onda, ya voy a cambiar. Y empiezan a caminar cambiando en sus vidas, pero vuelven a lo ¿qué? A la oscuridad. ¿Por qué? Porque el aceite se acaba. Entonces, las otras, podemos decir, bueno, 5 sacaron aceite porque nacieron de nuevo y el aceite fue depositado por el Espíritu Santo. Y las otras, bueno, las otras también, porque también la palabra de Dios representa el aceite. Y algunas palabras a los no nacidos de nuevo les llega, pero solo les causa un remordimiento. Y dicen, ya mejor voy a hacer ¿qué? Bueno. Pero su bondad, ¿qué creen? No alcanza. Empiezas bien. ¿Cuánto les ha pasado? Voy a poner un ejemplo con las esposas. Ya vamos a llevarnos bien. Y empiezas bien. Y al otro día ya estás mal. Vamos a llevarnos bien. Y a la semana ya están mal. Y algunos están riendo ya. Y luego algunos hacen la paz con otros bien, ¿no? Pasa un tiempo y luego otra vez ya están mal. ¿Eso qué quiere decir? Que el aceite que les dan es bueno, pero como no se ha producido el nuevo nacimiento, entonces ese aceite, como es poquito, pues no alcanza, se apaga. Eso le pasaba a estas mujeres. Vamos un poquito más adelante. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, fíjense. Ahora, cabecear no es del malo todo. Fíjense, ¿cuántas cabecearon? ¿Y cuántas se durmieron? Eso muestra la realidad. Eso quiere decir que yo como pastor también de repente, ¿qué? Y también en lugar de estar despierto, ¿qué pasa? Me duermo. Y eso habla no en un sentido físico, sino también espiritualmente, también yo de repente, ¿qué? También cabeceo.
¿Sí estamos? Entonces no podemos decir, ay, ¿a poco usted? No, también a mí me puede pasar. Miren, a ellas las 10 les pasaba. La diferencia es que unas cabeceaban, todas cabeceaban, pero no todas traían ¿qué? Sus vasijas, esa era la diferencia. Y la vasija representa el nuevo nacimiento y representa el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces esa es la diferencia. Que bueno, las vasijas ahorita pues no las vemos porque dijimos que las vasijas representan ¿qué? El nuevo corazón. Dice, pondré un nuevo corazón, un corazón de carne, ¿verdad? Y daré a ustedes un nuevo, ¿qué dice? Un nuevo espíritu. Entonces dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, no es malo cabecear, es común cabecear en el cristianismo. El problema es ser ¿qué? Insensato, no estar atento. Todo mundo se cansa. ¿Ustedes creen que los pastores no se cansan? ¿Ustedes creen que no de repente así como que, híjole, se me fue la onda, hoy no? Pasa. Pero el asunto no es producido por la atención humana, sino es producido, la lámpara, la luz es producido por el Espíritu Santo. Ni tampoco es producido solamente por un exceso de conocimiento. Hay gente que conoce la Biblia perfectamente bien, pero no tiene ¿qué? No tiene vasija. Eso quiere decir que no se ha producido un nuevo nacimiento. Entonces la clave está en que tengamos ¿qué? Vasija. La clave está en tener el nuevo ¿qué? Nacimiento, que es producido por el Espíritu Santo. Ok, versículo número 7. Entonces todas aquellas vírgenes ¿se qué? Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjense, todas se levantaron. No es cierto, me pasé un versículo. Estábamos en el 6, ¿no? Perdón. Y a la medianoche se oyó un ¿qué? Un clamor. Aquí viene el esposo, salid y recibidle. ¿Cuántas podían recibir al esposo? Todas. ¿Cuántos podemos salir y recibir a Cristo? Todos. ¿No? O sea, no hay una exclusiva para alguien, ni de raza, ni de color, ni de género, ni de nada, sino que todos tenemos derecho a ¿qué? A salir. Claro, cada quien va a salir ese día, pero de acuerdo a su ¿qué? A su condición. Aunque no habla, escúchenme, no habla de la venida de Cristo. Yo estoy haciendo solamente una paráfrasis. Esto habla de las bodas del Cordero, que van a suceder después de la venida de Cristo. Ahorita voy a explicar. Esto quiere decir que ya para estos tiempos, cuando se dé este proceso, que está hablando de una boda en el pueblo judío, ¿sí? Para eso entonces ya nosotros debiéramos de estar ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí estamos? Porque si se dan cuenta habla de las 10 vírgenes, ¿sí? Que van a recibir al esposo, ¿sí? Pero resulta que en la parábola ya el esposo, cuando van por los esposos es porque en esa época, les voy a explicar un poquito cómo va la costumbre o la cultura. En esa época va a representar lo que hoy se vive o se vivió hace mucho tiempo en el pueblo judío. Cuando alguien se iba a casar, voy a poner un ejemplo, imagínense que Pedro se iba a casar, Fernando es su papá iba y buscaba a la novia, de acuerdo a estándares que ellos tenían, y entonces le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ya te tengo a la novia. Entonces escogía a la novia, hacían y firmaban un contrato de matrimonial, ¿verdad? Y ponían la fecha de esas nupcias, ¿no? Y entonces iba Pedro en esa fecha, iba por la novia, observen, y regresaba a su casa, porque ya debería de tener su casa hecha, Pedro, para que ahí viviera el matrimonio, los novios, ¿sí? Y de ahí, de que llegaban a su casa, de ahí salían y se iban a la fiesta, ¿sabes? Pero en ese camino, en ese recorrer, las amigas de la novia eran 10 vírgenes. Y esas 10 vírgenes iban a ese lugar y los acompañaban desde que salía de la casa de la novia. Y como era en la noche, venían con sus lámparas, ¿qué? Alumbrando. Y de ahí llegaban a la casa donde iban a vivir. Y de la casa donde iban a vivir, se trasladaban a la cena, donde eran invitadas también esas, ¿qué? Esas 10 vírgenes. Pero esas 10 vírgenes representan al pueblo judío, que en la primera venida de Cristo ellos reconocieron que era Jesús, ¿o no? ¿Su Salvador? No. Ahora, en la segunda venida ellos están esperando a Cristo, a su Salvador, pero en realidad ya vino ¿por qué? Y ellos están dormidos y piensan que es ¿por qué? Pero en su misericordia del Señor, fíjate, aun cuando nosotros ya somos parte de esa novia, porque habla de una novia,
y habla de una iglesia limpia, de una iglesia virgen. Aquí habla de 10, representa otra cosa. Una vez que Cristo llega, ¿sí? Puede ser esto en cuestión del arrebatamiento, podemos decir si es antes o después, no nos vamos a meter en ese asunto, pero el asunto es que para estas fechas, los que somos salvos aquí, ¿qué creen? Ya estaremos con Cristo. Porque dice, tierra nueva, cielos nuevos, todo nuevo. Quiere decir que venimos y el gobierno lo va a implantar Cristo ¿en dónde? En la tierra. Entonces, nosotros ya estamos adentro, ¿eh? Bueno, eso espero que estemos adentro, los que no. Eso espero que estemos adentro. Y el recorrido se va a vivir. Esas 10 vírgenes representa en algún momento, representa exactamente al pueblo judío. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo judío aún tendrá momentos, aún después de la venida de Cristo, en poderse ¿qué? Salvar. Pero no nada más directamente al pueblo judío, sino también habrá muchos de todo el mundo que aún representarán esas 10 vírgenes. Quiere decir que aún habrá el último llamado. Ya había algunos que tienen la cara, pues si nos esperamos para... El problema es que ¿cuántos tienen la garantía de llegar a ese momento? ¿Cuántos se van a morir mañana, hoy, pasado? Entonces, los que ya hayamos muerto y seamos salvos, ya vamos a estar en la pachangona adentro. Pero los que no, pues yo no sé si esto vaya a ser pasado mañana, el año que viene, ¿verdad? Todavía no lo sabemos. Entonces suena una buena opción, pero simplemente para los que vivan en esos tiempos. ¿Sí estamos? Para nosotros como iglesia se hace un llamado para la venida de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Porque no podemos estar esperando esos momentos, ya que no sabemos si nosotros podamos vivir para esos tiempos. ¿Sí estamos? Ok. Entonces dice el 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Vamos a Romanos 8:23, por favor. Romanos 8:23. Ok. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Por eso es que habla aquí, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Quiere decir que nosotros también, los que somos hijos nacidos de nuevo, también clamamos, ¿no? Por una redención, por una nueva vida, dice, del cuerpo, ¿no? O sea, queremos ser resucitados, queremos vivir juntamente con Cristo. Y aquí dice que se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid y recibidle. Esto quiere decir salid y recibirle. Dijimos que para los judíos es la primera ¿qué? Y para nosotros la segunda venida. Ellos piensan, no quiere decir que para ellos sea. En realidad para ellos es la segunda, pero lo despreciaron. Pero aún así Cristo tiene amor para con ellos, ¿sí o no? Y también, por ahí también nosotros, ¿no? Cuando vino a salvar a su pueblo, dice Juan, ¿no? Pero su pueblo no lo reconoció, sino lo despreció. Dice, pero como lo despreciaron, eso también trajo un beneficio a nosotros, ¿no? Porque también nos tomó a nosotros como parte de su pueblo. Hoy ellos no se dan cuenta que son parte del pueblo, pero aún siguen despreciando esa parte con él, ¿no? Pero dice aquí, salid y recibid. Entonces podemos darnos cuenta que saldrán y recibirán a los novios. ¿Eso qué quería decir? Que salían y recibían a los dos novios, ¿verdad? Y los trasladaban por el camino porque era de noche y pues no había luz en esa época, ¿no? Por eso es que traían. Ahora, algunas de esas vírgenes se les apagaba en el camino, ¿qué? Y no podían llegar y entrar al lugar. Ahorita vamos a ver qué es lo que ellas hacían más adelante. Versículo número 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas arreglaron sus lámparas? Todas. Todo mundo a arreglar sus lámparas, todo mundo nos vamos a arreglar y vamos a pensar que vamos a estar recibiendo a Cristo, pero no todo mundo vamos a ¿qué? No todo mundo vamos a entrar. Y tú puedes darte cuenta, hoy en día Dios habla en nuestras vidas. Observa tu vida aún fuera de aquí de la congregación. ¿Es una vida de estudio de la Biblia? ¿Es una vida de entrega a Dios? ¿Es una vida de oración? ¿Estás llenando tu lámpara? ¿Estás limpiando tu lámpara con el perdón? ¿Con el arrepentimiento? ¿Te estás llenando del conocimiento de Dios? O sea, ahí es donde la Escritura, donde nosotros tenemos que hacer ese stop ahí
y reflexionar, ¿no? Porque en el momento que yo no esté haciendo eso, ¿cómo me estoy viendo? ¿Como una insensata o como una sensata? Como una insensata. ¿Y eso quién lo sabe? Solo cada quien lo sabe. Porque inclusive yo como pastor podría estarle haciendo el cuento también, ¿o no? Pero ese es mi problema. Pero hoy Dios nos está exponiendo a todos a darnos cuenta si verdaderamente está siendo sensato. Tú, el vecino, no, porque si yo digo, ay, es que como que ella no. Si yo llego en ese momento, a mí no me van a preguntar de ella. A mí me van a preguntar de mí. No, pero es que yo enseñaba allá en la iglesia, en la iglesia eso, ¿sí? No estamos preguntando que enseñabas. Tenías lámpara, pero no tenías ¿qué? Vasija. No eras nacido de nuevo, es lo que está diciendo. Ok. Dice entonces, todas fueron tomadas por sorpresa o nada más 5. Todas. ¿Ustedes creen que si ahorita llegara Cristo nos va a tomar por sorpresa a todos o no? ¿O nada más a algunos? ¿O nada más a los que no son nacidos de nuevo? Yo te voy a decir una cosa, debemos de tener una seguridad de nuestro nuevo nacimiento, pero sin embargo, les voy a decir, hay un temor, ¿no? De estar en la presencia de Dios. ¿O alguien estaría así como si nada, con el chicle en la boca? Pues nadie, ¿no? Yo creo que aunque sabemos que somos nacidos de nuevo, habría un temor en ese momento. Fueron tomadas por sorpresa las 10. Sin embargo, la diferencia que hubo entre ellas 10 es que unas eran prudentes y las otras insensatas. La otra diferencia es que otras de ellas habían nacido de nuevo y las otras no, aunque tenían baños de religiosos. ¿Asistían tal vez a la misma iglesia, sí o no? Sí. ¿Tenían Biblia las dos? Sí, a lo mejor las insensatas tenían toda una colección de Biblias. Tenían aún más ritos, hacían más ritos religiosos. Tal vez habrían compartido a más personas el evangelio. Pero el asunto es que sus aceites, o sea, su vida, no alcanzó a alumbrar suficiente en este mundo. Dice la palabra que nosotros somos luz de este mundo. Unas de ellas, las insensatas, solamente fueron luz de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros alumbramos en la iglesia? Pues todos, ¿no? Mostramos nuestra mejor cara, pero ya saliendo, pues no sabemos qué tipo de aceite tengan, ¿no? Cada quien. Ok, versículo número 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Fíjense, ¿qué les están pidiendo? Aceite, ¿no? Dice, y a las insensatas les dijeron, a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Voy a poner un ejemplo en la vida de Pedro y Judas. Judas andaba con Cristo, ¿sí o no? ¿Y Pedro? También. Ahora, ambos cometieron errores, pero a uno le alcanzó el aceite para redireccionar su vida y al otro no. Los dos se fueron enseñados por Jesús. ¿Los dos oyeron la palabra de Dios? Sí. ¿Los dos mostraban ante la gente que eran discípulos de Dios? Sí. Pero uno, a la hora de la prueba, se vio que no. No traía vasija, el aceite se le acabó y solamente pudo mantenerse con las obras de la carne, ¿no? Y fue expuesto. Sin embargo, Pedro sucedió lo mismo, pero sin embargo, como él ya tenía esa vasija, ¿verdad? Y tenía aceite, ¿qué hizo? Redireccionó su vida y aún cambió. Esa es la diferencia, ¿no? Que podemos ser un Judas hoy en la iglesia o podemos ser un Pedro en la iglesia. Levanten la mano los Judas. Ah, eso es bueno. Puro Pedro tenemos aquí en esta iglesia. Eso es bueno, ¿eh? Muy bien. Gálatas 3:3, por favor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense, o sea, dice, tan necios sois. ¿Qué es lo que buscamos aquí? ¿Las cosas espirituales o las carnales? Entonces, fíjense, tan necios somos que buscamos lo espiritual. ¿Y cómo terminan esas 5 insensatas? ¿En la carne o en el espíritu? Terminan dándose cuenta que lo único que hicieron fueron obras de la carne. Entonces, si nosotros hoy empezamos, ¿verdad? Cada día es un nuevo día. Cada día es un día para empezar algo. ¿Sí o no? Si mi matrimonio va mal, hoy tengo este nuevo día para reedificarlo. Si mi vida cristiana va mal, hoy tengo este nuevo día para reedificarlo, para empezar.
¿Y cómo voy a empezar? ¿En la carne o en el espíritu? Todos los días Dios nos da la oportunidad. Hoy nuevamente Dios vuelve a hablar y no está hablando hoy la parábola de una cuestión externa. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablábamos del servicio, ¿no? De lo externo. Hoy habla de lo interno, fíjense. Por eso es que esta parábola primero viene ¿qué? Primero y luego viene la parábola de los talentos. ¿Por qué? Porque Él quiere asegurarse que primero estemos siendo ¿qué? Nacidos de nuevo y que nuestra lámpara esté segura, se esté llenando cada día en la presencia de Dios. Y que en el momento que seamos llamados y nos agarren en el servicio, ¿qué hacían las 10 vírgenes? Sirviendo. ¿Sí o no? ¿No estaban en un servicio y llevaban a los novios de aquí para allá y de allá para acá? Estaban sirviendo. Pero 10 estaban sirviendo en la carne, 5 en la carne y 5 en el ¿qué? En el espíritu. Pensando que porque estaban ahí iban a entrar a la fiesta. Y porque eran o se decían amigas de quién? Del novio y de la novia, pensaban que iban a entrar. La novia representa a todos los salvos que van a estar en esa fiesta. El novio es el Señor Jesús. Las 10 vírgenes representan a todo ese remanente de judíos y de gente de otras naciones que van a tener la opción de ¿qué? De entrar al reino de Dios. Sin embargo, hoy nosotros estamos todavía a un tiempo atrás. Pero sin embargo, si hoy decimos, ay, pues ahí luego, estamos siendo ¿qué? De esas 5 vírgenes ¿qué? Imprudentes, ¿no? Es una imprudencia. ¿Ustedes creen que no sea una imprudencia pudiendo haber salvado su vida hoy y ser imprudente en dejar su vida así para que un día verse en el infierno? Sí, es muy imprudente eso. ¿Se han visto los papás cuando de repente están en otros asuntos? A mí me ha tocado ver en las fiestas, ¿no? Que hay papás están tan metidos en las fiestas y los hijos andan por allá y de repente que ya pasó algo. Y tú dices, bueno, qué imprudencia, ¿no? O sea, eso es una imprudencia. Ok, vas a la fiesta, pero ¿cuándo pasa a ser imprudencia eso? Cuando lo valioso pasa a segundo término. Y ya pasó una desgracia. El otro día fui yo ahí a una fiesta, a casa de una amiga que tengo por ahí. Nos invitó ahí en Morelos. Y veo que los niños salen de la casa hacia la calle, pero no ven. ¿Yo saben qué hice? Llegó un momento donde ya no podía yo controlar a Díaz, que mejor agarré y ¿qué creen? Y nos fuimos de la fiesta. Para algunos puede ser exagerado, pero si uno de esos 3, 4 niños que andaba ahí es atropellado, ¿eso hubiera sido una imprudencia o no? Ahora les voy a decir, podría ser exagerada mi actitud, pero ¿fue más prudente o no? Así es la vida cristiana hoy. Algunos de ustedes han de pensar ahorita, es como muy exagerado, pero ¿qué crees? Tarde o temprano se darán cuenta que es una imprudencia hacer esto en la vida. Aunque te estés afanando y haciendo 1000 cosas que tú piensas que hoy la vida te representa como cosas importantes, ¿qué crees? Tarde o temprano se representará la imprudencia de cada uno de nosotros. No lo vemos solo cuando somos expuestos a la palabra, pero después que salimos de aquí, el cerebro se vuelve a adormecer. ¿Sí se han dado cuenta? Y volvemos otra vez a la rutina y aquí y allá y vamos y nos olvidamos de todo. Y cuando nos damos cuenta que venimos a la iglesia otra vez, nos dimos cuenta que en la semana no leímos la Biblia, no estudiamos, ni oramos, ni nada. Estamos siendo ¿qué? Totalmente imprudentes porque no estamos llenando nuestras lámparas, y los que ya tienen vasijas, pues peor todavía. Muy bien. Versículo número... Regresamos donde estábamos. Versículo 8. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Lamentable la situación, estaban pidiendo ¿qué? Aceite. ¿Estaban preparadas? No, estaban pidiendo aceite. Yo les voy a decir, ¿cuántos creen que vayan a pedir salvación a la hora de la hora? ¿Sí podríamos? Pues sí podríamos pedir. Pero yo les voy a decir, siempre va a haber gracia para nosotros, siempre y cuando haya salvación. Siempre va a haber salvación hasta que esa puerta se cierre por completo. Aquí habla ya de la tierra, de la fiesta que va a haber aquí, la cena del Cordero. Hasta ese día aún todavía va a haber, nada más que algunos van a alcanzar ya su salvación, pero aún perdiendo la vida. Así saben que va a haber persecución, ¿no? Dependiendo porque no lo dice la Escritura claramente si es primero la tribulación o el arrebatamiento, ¿no? Aunque bueno, yo tengo mi idea personal, pero no es lo importante. Si hoy nos peleáramos si es primero o es después, de nada serviría
si no tenemos vasija y estamos preparados en ese momento. Así es que lo importante no es si es la salvación, el arrebatamiento, o es ¿cómo se llama? La tribulación primero, sino lo importante es que tenga mi vasija. Ahora, al final va a haber muchos que se van a salvar, pero porque van a ser determinadamente, te van a decir, eres cristiano, tú eres cristiano, reconoces que Cristo, sí, es muerte, salvo en ese momento. Pero eso va a estar más terrible, ¿no? A que me fuera así, cristiano, creyendo, amando a Dios, siendo diligente, no negligente, que un día pues amanezca ahí dormidito en mi casa, a vivir un decapitamiento o otra situación. La verdad, eso va a ser, porque eso es lo que va a haber en esos momentos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues ya llegará a cada uno de nosotros. Entonces, vemos que había una total lamentable situación y también nos damos cuenta que no habían sido previsoras, ¿no? Y vuelvo a leer esa parte. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, dice el 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. ¿Qué está representando aquí? Parece como que si las otras fueran envidiosas y no les quisieran dar, ¿no? Pero no, como está hablando en un sentido figurado espiritual, no podemos nosotros compartir la salvación. ¿Él me puede dar de su salvación a mí? No, ni yo a él. Entonces, por eso es que la parábola enseña así. Si tú la ves así, pues dices, qué envidiosas, pues qué me cuesta darle un chorrito de aceite para que llegue nada más, ¿no? Pero ellas están preocupadas, dice, fíjense, hay una palabra que dice, para que les alcance a ustedes y a quién. Ellas están pensando que tal vez no les alcance. Ahora, no están dudando de su salvación, pero están dudando de que aún siendo salvos, hay un temor del Señor. De que digas, ay Señor, no, yo no sé qué vaya a suceder, ¿no? Yo la verdad luego digo, mira Señor, llévame, aunque sea barrer en el cielo, pero llévame, ¿no? Hay unos que ya quieren ir allá, como los que dicen, no, pues uno lo sientas a la diestra y otro al otro lado. Pues era mucho pedir, ¿no? Hasta dice, no, mira, esos lugares yo no los doy, les dice Jesús, ¿no? Pues nosotros debemos de, aún siendo salvos, ¿qué creen? El temor es una característica de salvación. Así es que no podría yo jactarme, ay, no, yo sí soy salvo y yo me voy a ir al cielo. Sí, puede haber una seguridad en mi corazón, pero combinado con un temor de Dios, de decirle, híjole, Señor. Ellas mismas lo demostraban, ¿no? Dice, ¿qué tal si te doy y no nos alcanza? Mejor vayan y compren. Y cuando decimos vayan y compren, se refiere, vamos a, dad de vuestro aceite, vamos a 2 Corintios 7:11, por favor. Ahora, 2 Corintios 7:11, ¿ya estamos? 7:11, por favor. Ok. ¿Por qué aquí? Esto mismo de que haya sido contestados según Dios, que solicitud produce en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nos muestra? Fíjense, cuando dice, dad de vuestro aceite, lo que demuestra en unas es remordimiento. ¿De qué creen? ¿De qué creen que haya remordimiento en ellas en ese momento? De que no pudieron llenar sus vasijas. ¿Eso qué quiere decir? El remordimiento. ¿Sí les ha pasado cuando dice uno, es que si hubiera dicho? Yo recuerdo cuando murió mi papá, yo decía, híjole, es que si lo hubiéramos llevado desde la mañana al doctor, tal vez hubiera sido otra cosa. Si él se hubiera atendido, eso hubiera sido otra cosa. Ahí que había en mí un remordimiento, ¿no? Que cuando tuve que atender esa situación, digo, no me voy a echar la culpa, pero había remordimiento. Así en ese momento, en esas mujeres, va a haber eso. En ustedes, en los que no se salven, va a haber ese remordimiento en decir, es que sí hubiera hecho caso lo que me dijo el pastor Raúl, sí tenía razón. Yo pensaba que era exagerado, pero pues mira ahora en qué situación me encuentro. Otros van a pensar, hubiera ido a la oración, ¿verdad? Sí, decía ahí la Biblia, tal vez me hubiera salvado. Otros van a decir, híjole, pude haber aprendido, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? En lugar de quedarme dormido allá en la casa, me hubiera ido al instituto y hubiera aprendido todas estas cosas y esto hubiera producido en mí un verdadero conocimiento de Dios. Y tal vez el golpeteo de la palabra, ¿sí nos golpea la palabra o no?
hubiera producido un nuevo nacimiento en mí. O sea, todo ese tipo de pensamientos va a venir en ese momento. Por eso ellas decían aquí en este momento, decía, danos de vuestro aceite, danos. Yo sé que la regamos, sé que estamos mal, sé que tuvimos que haber hecho eso, sé que no tuvimos que haber invertido el tiempo en eso, pero ¿sabes qué? Danos del aceite. ¿Sí o no? Eso es lo que representa. Claro, amigos, eso es lo que representa. Y dice más adelante, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden. Dice, comprar para vosotras mismas. Isaías 55, 1, 3, por favor. Isaías 55, 1, 3. Ok, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿A qué se refiere? A la salvación. ¿Qué nos está llamando? ¿Para cuántos es esa palabra? Para todos. ¿Y cuánto cuesta la salvación? Es gratuita. Yo les voy a preguntar, ¿cuánto creen si lo llevamos a esa cita? ¿Cuánto costaba ir a llenar sus lámparas? No costaba nada. Sin embargo, ya fue de plano. Imagínense, si nos vemos en esa escena, pensemos, las 10 vírgenes, 5 sí fueron, las otras, ¿para qué? Tenemos poquito con eso. Ya me sé los 10 mandamientos, suficiente, ¿no? Ya soy bueno, no soy tan malo, no mato, no robo. O sea, ¿hay aceite ahí en alguien que no mata? Sí. ¿En alguien que no roba? También. Entonces, estaban viendo su lámpara así, ¿no? Dices, no soy tan malo. Los que piensan así, ¿no? No necesito saberme la Biblia completa para ser salvo. Está bien. Todo ese tipo de pensamientos, llevándolos a hoy, eso pensaban ellas. Ahora, ¿cuánto cobramos en el instituto para llenarnos de conocimiento? Nada. ¿Cuánto cobramos para algunos eventos de matrimonio? Nada, hermanos. Hoy quien venga al evento de matrimonio no tenga para costear hoy su boleto, que son 25 pesos por persona, ¿verdad? Para poder los gastos sacar. Tampoco es una limitante para que diga, oiga, es que nosotros somos matrimonio, pero no tenemos. No, ustedes vénganse. Se trata de recuperar, pero si no se recupera, ¿qué creen? Pues ni modo, porque no tiene un costo. Pero ahí es donde la palabra nos confronta y tenemos que ver nuestra posición. ¿Hasta dónde estamos siendo una virgen qué? Insensata o una virgen prudente. Pero un prudente, entre más prudente sea, es mejor o no. Claro. Entonces, no cuesta nada. Vámonos más adelante. Dice ahí, versículo número 10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró ¿qué? La puerta. Las bodas representan las bodas del Cordero, la gran cena, que esa va a ser llevada aquí en la tierra. La palabra habla que entonces esta tierra será tierra nueva, cielos nuevos, una vida nueva, ¿no? Y dice que gobernaremos juntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. A eso se refiere. No se refiere a la salvación. Ya nosotros ya en esas bodas ya vamos a estar ahí adentro con Jesús. Eso espero, hermanos, que todos estemos ahí. Y dice más adelante, y vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿sí? Preparadas representa nuevo nacimiento, nueva identidad, que han tomado la estatura del varón perfecto, ¿verdad? De acuerdo al propósito de cada uno de nuestras vidas, que tienen el gobierno de Dios en sus vidas, que tienen la revelación de quién es Dios. Esas personas que estarán ahí son las personas que estaban, ¿qué? Preparadas. Me queda claro que no todos vamos a tener la misma madurez, observen. No, porque cada uno de nosotros tenemos propósitos, ¿qué? Diferentes en esta vida, ¿sí? Algunos serán pastores, algunos serán líderes de ministerio, diáconos, algunos serán iglesia, pero iglesia entendida, dice la palabra, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros va a ser muy diferente, no somos iguales. Igual cuando lleguen al cielo, no todos vamos a entrar de la misma manera. Hay quien hoy reciba a Cristo en su vida, venga arrepentimiento, sale, se murió, ¿y a dónde se fue?
al cielo, no le dio tiempo de madurar. Y va a haber aquí quien va a durar 100 años, y ahí los 100 años luchando de necio y así, y en una de esas hay como por los 99 ya se convierte y entra al cielo. Y va a haber otros que flojito y cooperando, ¿verdad? Que esos son los menos pocos. Ya mejor dicen, ahí muere, baja la guardia y hacer lo que Dios manda, ¿no? ¿Qué creen? De esos va a haber, son pocos. Normalmente nos resistimos todos, cada quien a la manera, o ponemos pretextos, ¿no? No, es que yo estoy enfermo, es que yo mis hijos, es que yo mi... Yo te voy a decir, la vida que Dios te está dando es ¿para quién? Para dársela a Él. Y pretextos, nos sobran a todos, y a mí más. Pero bueno, versículo número 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ¿qué? Ábrenos. Espero no se encuentren ahí, en una de esas ustedes ahí, tocando ahí, ábrenos, Señor, por favor, ábrenos. Esto, cuando dice aquí, Señor, Señor, ábrenos, es el resultado de una vida, ¿qué? Religiosa, de una vida aparente en nuestras vidas. Ese es el resultado, así nos vamos a ver. Así es que toda acción que nosotros tengamos va a tener una reacción, ¿sí o no? Ellos tuvieron sus acciones, esas 5 vírgenes negligentes, insensatas, y hoy la reacción es el resultado de una vida, ¿qué? Religiosa. Pensaban que iban a entrar a la cena. ¿Estaban invitadas? Sí. Tuvieron pensamientos de este tipo. Ay, Dios no es tan malo. ¿A poco tú crees que Dios nos va a mandar al infierno? No, Él es bueno. Aparte dice que Él dio la vida por todos, hasta por mí. Entonces, si dio la vida por mí es porque me ama. Y su amor es tan grande que Él me ama tanto que no me mandaría al infierno. ¿Sí hay gente que piensa así o no? Sí. Y así estaban basadas ellas, pensando ese tipo de cosas que están fuera de las doctrinas de Cristo. La realidad es que cada quien va a tener lo que merece, sí o no. Así es. Cada quien va a tener lo que merece. Y nuestra vida es el resultado no de una suerte, no de un destino forjado por alguien, sino es nuestro propio destino. Nosotros estamos forjando el destino, o hacer las 5 vírgenes sensatas, o las 5 insensatas o negligentes. Ok, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vámonos a Mateo 7:7, por favor. Vamos a ver qué dice Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ese tiempo, ¿cuándo es? Hoy. ¿Ese momento ellos están pidiendo? ¿Y les van a abrir ahí? ¿Sí dice la parábola que les abrieron o que no? Ya no. A ellas ya no. Pero hoy es el tiempo de aplicar esto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy estamos en ese tiempo. Pero una vez que la puerta se cerró, ¿qué crees? Ya se cerró. Ahora, ellas esto que estaban haciendo lo pudieron haber hecho antes, ¿sí o no? Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no quisieron hacerlo. ¿Cuántos de ustedes se les confronta, se les dice, se les anima, se les ruega? Fíjense. Y no entienden. ¿No? Pero bueno, cada quien su religión, dicen, ¿no? Miren su religión de ellas, ¿a dónde las llevó, no? ¿Sí o no? Es que todos los caminos llevan a Dios. Cualquier religión es buena. ¿Sí será cierto eso? Pues no, eso no es cierto. Eso es una aberración total, ¿no? ¿Esta iglesia salva? Esta iglesia no salva. El que salva es Cristo. ¿Toda religión es buena? No. Aquí hablamos de que la religión, yo hoy puedo definir la religión, hay muchas definiciones, pero yo les puedo decir una definición de religión. Miren, la definición de religión, en lo personal se lo estoy diciendo, es una persona que se baña de todos los ritos, de todas las situaciones, pero no hay un nuevo nacimiento en la persona. No hay una obediencia genuina a Dios, sino solamente es una vida aparente, llena de ¿qué? De ritos, de actitudes, de asistencias a lugares. Fíjense, puede ser que alguien asista a todos los lugares y a todas las cosas que podemos convocar, pero no haya un nuevo nacimiento en la persona. Eso habla de obras muertas en su vida, y tarde o temprano esas personas
sus obras no les van a alcanzar. Esa gente normalmente activa unos días, unos meses o unos años y luego, ¿qué creen? Se desinfla porque el aceite no alcanza, ¿no? Ok. Dice, pero mientras en el 10, vamos a regresar a Mateo, a la parábola, por favor. 25:10. El 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no, ¿qué? Ok, que no los conozco. Esto es el resultado de una vida hipócrita y con falta de sinceridad en nuestras vidas personales. O sea, ¿eran hipócritas ellas o no? Sí, porque querían enseñar a Dios que ¿qué? Le querían mostrar a todos que ellas podrían que con su luz alumbrar y tratar de aparentar que la luz que tenían eran de Cristo. Hoy pasa así en la vida cristiana, en la iglesia, que hay gente que quiere aparentar que es cristiano y no lo es. Y que el aceite y su vida, sus acciones, no les alcanzan. Tarde o temprano nos damos cuenta que su vida anda en otros asuntos, ¿no? Y no es tan sencillo. Tan solo aparece algo del mundo cuando ya nos damos cuenta de que no vino, no, pues anda allá en el... Perfecto, ¿no? Nosotros no nos enojamos, nos da tristeza porque la gente no entiende. Son oidores olvidadizos. Le entra por aquí y le sale por acá. Y las personas aparentemente ahí están, pero podemos darnos cuenta que no es así. Esas personas tarde o temprano, si somos así, nos daremos cuenta y nos daremos un shock, que nos diga el Señor. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no, ¿qué? No las conozco. No las conozco, porque lo que va a revisar el Señor, y lo voy a decir yo en unas palabras de manera simbólica, va a decir, a ver, Pedro, pásale por acá, a ver, tu lámpara, no, pues aquí está, ¿sí está encendida? Sí. ¿Tu vasija? No, yo no tengo vasija. No, no entra. Tú, y vámonos. Y así se va a ir. ¿Cómo ven? A veces nos preguntamos, y me imagino que se lo han de haber preguntado como yo, ¿y cómo va a saber el Señor entre tantos millones? ¿Quién? ¿Sí se han preguntado esa parte o no? La verdad no se lo han preguntado, yo sí. Una vez me lo estuve preguntando y dije, bueno, a ver, ¿cómo va a saber entre tantos millones o billones de personas, no? ¿Quiénes son los que van a entrar? Bueno, les voy a decir algo que no dice la Escritura, pero bueno, yo les voy a decir, ustedes saben hoy que existen los chips, ¿sí o no? Si hoy todo el mundo tuviera chip, podemos saber de todas las personas, ¿sí o no? Bueno, pues nosotros tenemos un ADN también, ¿sí o no es cierto? Y a través de nuestro ADN está registrado todo. ¿Sí sabían ustedes o no? Está registrado todas nuestras acciones, todo está registrado en el ADN. En un ADN pueden saber todo de nuestra vida. El hombre hoy no ha terminado de investigar bien el ADN, ha descubierto algunas enfermedades y eso, pero viene toda la genealogía en tu ADN, imagínate. Por ahí si piensan escaparse, ¿qué creen? No hay manera. Algunos veo que dicen, ¿no habrá goma como para borrar el de ADN? Tampoco hay goma, amigos. Es broma. Ok, vamos más adelante. Dice, no las conozco. Versículo 13. Dice, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora, dice, en que el Hijo del Hombre ha de ¿qué? Ha de venir. Velad, pues. Velad, ¿qué quiere decir? Estar atentos. Y tengo que llevarlos a esta parte. Digo, estar atentos es porque, miren, si venimos hoy, venimos a aprender a estar atentos o a dormir. Estar atentos, ¿qué se está enseñando? Todos los días yo tengo que estar atento con la Escritura, no de una manera ni como un método religioso de agarrar la Biblia y leerla. Ay, ya leí un libro ahorita. Digo, no está mal que leyeran un libro, ¿verdad? Pero sin embargo me tengo que dar a la tarea de estudiar el libro, ¿no? Y de poderlo asimilar en una meditación diaria en la vida. Pero a veces se dan cuenta que no nos da tiempo por tanto estrés y tantas cosas que hacemos, ¿sí o no? En ese momento me tengo que dar cuenta que hay negligencia en mi vida. Porque a lo importante le estoy llamando menos importante. Y a lo que no es importante le estoy llamando ¿qué? Importante. Y no necesito decirlo en la vida, sino mis acciones. Dice, hoy piensa, ¿en qué más inviertes tu tiempo? Eso es lo que más vale para ti.
¿En qué menos inviertes el tiempo? Eso es lo que menos vale para ti. Ahora, eso lo saben ustedes, yo no sé. Yo sé de lo mío. A mí Dios ya me ha hablado. Si yo invierto más el tiempo, por si a mí me gusta dormir, pero si invierto más el tiempo en dormir, ¿qué es lo que más adoro y quiero? Pues dormir, ¿no? ¿Y qué quieren? También Dios me ha confrontado en eso. Yo el otro día platicaba ahí con algunas personas, les digo, miren, yo la verdad, así lo que a mí más me gusta es dormir. Si me dicen, oye, ¿cómo ves? ¿Qué te gustaría? ¿Una buena comida o dormir? No, dormir. ¿O una buena película o dormir? No, yo prefiero dormir. Me gusta dormir. Claro, duermo, pero no soy irresponsable con mis cosas, ¿no? Siempre llego a punto y a tiempo, ¿no? Pero les voy a decir una cosa, pero sin embargo esa parte puede pasar y llevarme a una consecuencia de este tipo, ¿sí o no? Sí. Entonces tengo que también darme cuenta. Ahora, yo ya me di cuenta. Ahora date cuenta tú qué es lo que te está estorbando. Ahora, probablemente lo que te esté estorbando te esté dando valores en esta vida y tú quieras vivir como el mundo, ¿no? Tienes que darte cuenta si estás en la cultura de Dios o en la del mundo. Aquí hay dos, o no eres nacido de nuevo, ¿sí? O te falta conocimiento de la Escritura para darte cuenta qué es lo que está pasando en tu vida. El asunto es que cualquiera de las dos cosas que te falte, o conocimiento o nuevo nacimiento, ¿sí? Eso va a ser una cuestión de negligencia en tu vida que te va a poner tarde o temprano en una posición ante Dios totalmente en desventaja, ¿no? Entonces dice, velad, estar atentos. Mateo 24, 42, por favor. Mateo 24, 42. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El que sigue, por favor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Versículo que sigue. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo que sigue. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento al tiempo? Hasta ahí, déjale. Entonces, ¿qué nos está llamando la atención a todos? Que estemos atentos, que velemos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es la manera de velar? No son las veladas de 10 horas en las iglesias, eso no es una velada, ¿sí? Estar atento en mi persona, en mi salvación, en mi madurez, en mi santidad, eso es lo que quiere que esté atento. Si yo no estoy atento, estoy siendo negligente y lo único que estoy perdiendo es mi vida. Y yo les hago esta reflexión, la verdad, miren, no es animarlos al mal, pero vean el Apocalipsis 3:15, ¿no? Dice, yo conozco tus obras, sé que no me obedeces del todo, sino tan solo un poco. Sería mejor que de plano que me obedecieras por completo, o que de plano no me obedecieras, dice. ¿Sí o no dice eso esa parte? Entonces, ¿a qué nos está animando? Y hoy te invito a una reflexión. Mira, puedes vivir dos cosas. Tu vida cristiana, agradar a Dios, y un día verte en ese lugar como una de esas 5 vírgenes sensatas y entrar a esa cena. O puedes verte como una persona que ni está aquí haciendo las cosas bien, fíjense. No se ha decidido a hacer las cosas bien, sino le hace del mundo, le hace acá, vive una lucha interna, no sabe qué hacer, solo hace lo que quiere hacer, ¿sí? Pero finalmente se va a ver un día allá. Yo te voy a decir, en una ocasión yo tomé una decisión y dije, o gano este mundo o vengo y busco a Dios, ¿no? Y busco mi salvación porque no la puedo ganar yo. Pero lo tuve que decidir un día. Y cuando Dios vino a mi vida, me confrontó, ¿verdad? Se produjo el nuevo nacimiento. Yo decidí hoy en día, de verdad he decidido ya perder todo, ¿no? Ya lo he decidido. No es es una desidia y una negligencia para el mundo, ¿sí o no? Que digan, oye, pues el pastor ya ni le echa ganas en su negocio, ya como que pues, está siendo bien decidioso. Bueno, para el mundo. Pero si me le echo ganas ahí, empiezo a hacer más negocios y más cosas para ellos, ¿qué estoy diciendo? Una persona que diligente, ¿verdad? Pero para Dios, ¿qué estoy diciendo? Imprudente, negligente, ¿sí o no? Entonces dice que el que sirve a 2 amos, ¿qué? Con uno queda mal.
Ahora, no estamos diciendo que abandonen todo, no, que cada quien medite. Yo les voy a decir una cosa, muchos de ustedes ni necesitan abandonar el trabajo, seamos claros. Lo que necesitan es todos esos tiempos de ocio, todos esos tiempos que tienen de ocio, de pérdida, de todo tipo de cosas, de pleitos, de contiendas, de 1000 cosas que pierden de tiempo. De verdad que si los invirtieran en esta parte de la vida, su vida no se vería confrontada en eso. ¿Sí o no es cierto, hermanos? La verdad. Pero a veces no lo hemos pensado y pensamos, somos gente decidiosa, tenemos que ser confrontados y aún así siendo confrontados no entendemos. Y dice aquí, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién sabe cuándo va a venir? Nadie sabemos, hoy puede llegar. Muchos están estudiando ahí, no, pero dice que en la noche llega el ladrón. Entonces en la noche, o sea, están más metidos en esos rollos. ¿De qué sirve que llegara? Yo les voy a decir, ¿quién de ustedes se salvaría por saber la hora exacta y el momento exacto en que llegara? No, pero si no supiéramos ni el día, ni la hora, ni nada, eso no nos interesa. Suena interesante, pero no es lo interesante, sino lo interesante es en qué condición me encuentro hoy yo para la venida del Señor. Tú pregúntate, si hoy llegara el Señor y estuviera en la puerta para pasarnos, ¿entrarías o no? Tú pregúntate cada quien, ¿verdad? Yo me voy a preguntar de lo mío. Pero yo nada más les digo ahí los que están reflexionando. Cuando reflexionamos y nos damos cuenta de que no, es el momento de ¿qué? De recapacitar. Y de esta vida de negligencia que hemos llevado, hoy volvernos personas diligentes para hacer las cosas de Dios. No se trata de hacer una religión. Quien ha entendido que hoy sirve a la iglesia con cargas y hace, están equivocados, hermanos. Servimos por amor, nadie nos obliga, nadie nos dice, le servimos a las personas para que vengan y escuchen la palabra. Hoy a quien le tocó limpiar el salón de los niños, ¿saben para qué sirvió? Para que los niños vengan a aprender y la palabra sea depositada en sus corazones, que el aceite, sus vasijas de ustedes sean llenadas cada día. Nos estamos sirviendo unos a otros, pero no entendemos. Y esos son los que ya van más avanzados, los que no entienden ni siquiera por qué vienen a la congregación, la verdad. Pero bueno, Dios habla a cada quien, ¿no? Conforme necesitamos. Y por último voy a leer esta cita, primera de Pedro 5:6. Humillaos. Fíjense, ¿qué está pidiendo? Humillación. ¿Y la humillación cómo viene? Mediante el perdón y ¿qué? Y el arrepentimiento, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pregunto, ¿las 5 vírgenes que entraron fueron exaltadas o no? ¿Y las 5 que no? ¿Fueron humilladas? ¿Cómo se sentirá humillación? Imagínense, vamos a la fiesta, Mauri, órale, Pedro, vamos. Y llegamos a la fiesta y dicen, no, él que no entre. ¿Cómo te sentirías? Humillado, ¿no? Dices, no, qué vergüenza, ¿para qué me hicieron venir estos cuates, no? ¿Sí o no? Imagínense cómo nos sentiríamos allá afuera, humillados, ¿no? Pero sin embargo Dios dice, para que no llegue ese momento así, ¿qué dice? Que nos humillemos primero, ¿verdad? Dice que el que se humille será exaltado y el que se exalte. Yo te voy a decir una cosa, las personas que se sientan hoy aquí, que están aquí, de todos ustedes, y que aún hacen omiso a la palabra que hoy se les está dando y dicen, a mí no creo eso, ¿es exaltación o es humillación eso? Eso es exaltarse, porque decir, es como decir, no es cierto, eso no va a pasar. Yo sí sé y esto, Dios es un mentiroso. Esas personas están exaltivas en su corazón. De verdad yo les digo una cosa, estás tomando un camino incorrecto. No lo puedes ver, pero así es. Y la palabra nos habla que nos humillemos, hermano. Y no necesitamos vernos tirados, podemos hacerlo, es un acto también, es libre de poder sentarnos, hincarnos o tirarnos al piso y llorar, sí. Pero yo te voy a decir, ¿de qué serviría que lo hicieras si seguirías en la misma actitud? ¿No? Dios quiere que tiendas tu corazón así como un bistec ahí en el suelo, amigo, de manera espiritual. Y bueno, y si lo haces ya con rodilla y todo, qué mejor. También la actitud dice muchas cosas, ¿sí o no? Pero hagámoslo de verdad. Yo te animo a que hoy, solamente quiero que oremos y que reflexiones hoy. De veras, mira, date un tiempo. Tienes tiempo para muchas cosas. Hay quien reflexiona para ver si se va a casar. Hay quien reflexiona para ver si se va a divorciar. ¿Sí les ha pasado así? Que reflexionas algo que está en tu mente que quieres hacer. ¿Sí o no? Y que nos sentamos y ni podemos dormir reflexionando en eso. ¿Sí o no? Pues esto debería de quitarnos el sueño hoy. Hasta el hambre debería de quitarles de verdad.
y ponerse a pensar realmente qué queremos, cuál es el destino de nuestra vida. No salir de aquí. Una persona exaltiva sale de aquí, se le olvida todo lo que dijimos y sigue su mundo igual. Y de aquí 8 días viene igual. Están perdidos. Cierra tus ojos ahí donde están.